Aprovechamos esta mañana en este recuento de temas para saludar a Marcelo Yugale. Le aprecio mucho a Marcelo, que es un gran economista, exdirector del Banco Mundial y académico de Georgetown, que nos tome la comunicación. Sé que va ya corriendo, pero le aprecio mucho que nos tome estos minutos por lo que está ocurriendo, Marcelo. Estamos viendo esta caída, este desplome de mercados en Asia y en Europa, y a la espera de lo que venga en esta otra zona del mundo. Bienvenido, Marcelo. Buen lunes, vaya lunes. Gracias por estar aquí. Vaya lunes, mi querida Carmen. Bien complicada semana que tenemos adelante nuestro. Como tú dices, se derrumbaron literalmente los mercados en Asia, sobre todo el este de Asia. No desde el 1997. ¿Tú te acuerdas que hubo una crisis enorme en el Sí, sudeste asiático, tremenda. empezando en Tailandia? Desde ese momento que no se veía una caída de estas proporciones, en todos los mercados, ¿no? En Corea, en Hong Kong, por supuesto, Japón, todos han caído, y es un poco el retumbe, si tú quieres, de las expresiones que tuvo el presidente y su equipo económico durante el fin de semana. Eh, Ellos salieron a defender lo indefendible realmente, ¿no? Y por supuesto no fueron muy creíbles. Cada uno tenía una razón distinta para hacer lo que estaban haciendo. Algunas de las razones no coincidían con los números. Personajes que son normalmente muy fluidos y muy conocedores de temas económicos, usando argumentaciones que no se aceptarían de un estudiante incipiente de economía. Entonces los mercados procesaron esa información. Ya se veía anoche en el mercado de futuros aquí en Estados Unidos que iba a ser una semana complicada, y yo creo que se va a profundizar. Gran temor, querida Carmen, que los colaterales detrás de todos los mercados de opciones y futuros, lo que se llaman los derivados, una cosa que parece técnica pero está en los trillones de dólares, todo eso se hace con colaterales, quiere decir con garantías. Esas garantías han perdido valor durante el fin de semana, y puede que esos contratos se tengan que deshacer de golpe. Estaríamos en una cosa parecida al subprime que había ocurrido allá por el 2007-2008, pero con contratos que ahora pierden valor de colateral. De vuelta, suena técnico, pero a la gente como a mí nos pone muy nerviosos, querida Carmen. No, bueno, a ti y al mundo entero, porque bueno, tú como especialista y los que no lo somos, pero que estamos observando estos números, estas caídas son muy fuertes. ¿Cuáles son estas garantías de las que hablas que pierden valor? ¿Qué tipo de instrumento, qué tipo de cosa es la que pierde valor y que cambia la ecuación completamente? Mira, cuando tú haces contratos derivados, quiere decir a futuro, o opciones, por lo general se te pide que pongas un colateral. Ese colateral tiende a ser algo líquido, cuyo valor sea estable. Pueden ser bonos del Tesoro americano, pueden ser acciones de empresas con mucha reputación. Si ese colateral pierde valor, los contratos dicen hay que deshacer el contrato rápidamente, porque por supuesto el que estaba llevando el riesgo ya dice ahora hay mucho más riesgo que antes. Eso haría que haya todavía más ventas de acciones y de bonos, y que sus precios sigan cayendo. No tengo que contarte lo que esto le dice a la Reserva Federal, ¿no? Que con su Uf, cálculo de tasa de interés está ahora sin saber si la baja para amortiguar el golpe que esto le va a dar a la economía. Ya empiezan a hablar de recesión varios de los bancos de inversión. O sube la tasa de interés para moderar la inflación que se va a venir, porque las tarifas van a hacer que las cosas cuesten más. Entonces ahí tenemos un dilema. La política monetaria ya no va a ser tan efectiva, porque esto es un shock del lado de la oferta. Este no es un shock de demanda, no es que la demanda se contrajo. Todavía no se contrajo, se va a contraer, pero lo que el presidente ha hecho es básicamente un shock de oferta. ¿Por qué lo ha hecho? Es la gran pregunta. Y como te decía, en el fin de semana me dediqué a colectar razones que daba el equipo económico, y cada uno tenía la suya, ¿no? Desde el fentanilo hasta volver a traer industria al Medio Oriente americano, de Midwest, ¿no? Medio Occidente se traduciría, volver a llevar la industria automotriz a Michigan, volver a tener, si tú quieres, producción de cosas tangibles en todo el cordón industrial que se abandonó hace décadas, ¿no? Todas esas razones se han puesto, ninguna la verdad es muy válida,
Y las empresas mismas lo están diciendo ya, ¿no? Están diciendo esto no nos ayuda. Al contrario, nos hace la vida muy difícil. Marcelo, sé que te tienes que ir, pero dime una cosa, la respuesta de China del viernes de pues un arancel alto, un arancel de 34% frente a lo que hizo Donald Trump respecto a los aranceles de los productos importados de China, ¿este es el gran acelerador de las cosas? Sí, yo creo que eso fue parte del problema, una parte muy grande, porque fue el primero en responder de los grandes bloques, le falta a Europa responder. Eh, Tú sabes, es interesante, hemos todos tratado de ver cómo se hizo el cálculo de esas tarifas que impuso el presidente Trump, esa famosa tabla, ¿no? Que él mostraba, todo orgulloso. Y resulta que esa cosa la hizo ChatGPT. ¿No? O sea, no lo hizo alguien que sabe de economía, ¿no? Y es el equivalente de haber puesto una tarifa de acuerdo a tu fecha de nacimiento, un impuesto personal de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No tiene nada que ver con nada. Es el déficit dividido por las importaciones que tiene Estados Unidos de cada país. Y el numerito que salió, después el señor Trump lo descontó. Dijo, si China me pone 67, yo le voy a poner 34, más o menos a la mitad. China usa ese 34 ahora y le mete 34% de tarifas a todo lo que venga de Estados Unidos hacia China o que vaya de Estados Unidos hacia China. El 34, que en sí mismo no tiene ninguna razón de ser, ahora se réplica de China hacia Estados Unidos. Eso causa mucho temor, porque estamos todos viajando en un automóvil sin volante, ¿no? O sea, cualquier número sirve. Creo que la salida ahora, la única que veo posible políticamente para el presidente, es decir, ofrezco a todos los países afectados un tratado comercial muy simple, 0-0. Usted me carga cero a todo, yo le cargo cero a todo. Eso es lo que está ofreciendo Vietnam, inteligente. Los que respondió sin atacar fue Vietnam, que dijo, yo les ofrezco cero a todo. El presidente tenía un problema en aceptar eso, porque eso no industrializa nada, ¿no? Este medio occidente, el Midwest americano, no se industrializaría con esto. Estaría diciendo, puse las tarifas de bravucón que era. Eh, pero sería una salida posible. No creo que lo vaya a hacer. Yo creo que por una cuestión de personalidad y de posición política con su base, va a seguir insistiendo. Y es lo que los mercados ahora están leyendo, ¿no? Va a pasar al país por una recesión muy fuerte. eh, la recesión va a caer en su peor momento, yo creo, al final de este año. Va a seguir un poco en la mitad del año que viene y va a afectar las elecciones parlamentarias. Recién ahí va a venir el cambio de dirección, ¿no? Estamos a un año de eso, pero digamos es la próxima salida. Marcelo Yugali, la potencia en recesión y qué viene para el mundo si esto ocurre como aparenta, como ya se perfila. Mira, nadie se va a beneficiar, Carmen, la verdad, ¿no? Nadie va a decir, ah, no, yo tengo una fórmula para salirme de esto. Por supuesto, los commodities también van a perder valor, eh, porque las recesiones desaceleran la construcción, entonces el cobre pierde valor, desaceleran el uso de transporte, entonces también pierde petróleo valor. Muchos de estos minerales que se suponían iba a costar carísimos, el níquel, porque iba a haber producción masiva de vehículos eléctricos, también van a perder valor. O sea, realmente nadie sale ganando de esto. Va a haber, sí, acomodaciones geoestratégicas, ¿no? Todos estamos mirando a Brasil como el próximo proveedor de soja a China, dado que los agricultores chinos van a tener, americanos van a tener problemas en mandar a su soja y a sus porcinos a China. Entonces sí va a haber reacomodamientos, pero en general una recesión aquí en Estados Unidos que se replique globalmente, eso no le sirve a nadie, le va a pegar muy duro a todos. Y ni hablar a aquellos que tienen que eh, refinanciar deuda externa este año. No necesariamente los que son insolventes o ilíquidos, pero que tienen que refinanciar deuda que ¿no? Hay que amortizar este año, que cae el calendario este año, van a tener también problemas. Vaya panorama, Marcelo Yugale, sigamos hablando. Qué lunes raro. Con mucho gusto, Carlos. ¿Raro le llamaste este lunes? Sí, es un lunes raro, es un lunes muy raro. Me hace acordar mucho al lunes negro, allá por los
al final de los 80, si no recuerdo mal fue 87, el Black Monday, esto huele muy parecido. O sea, huele mal. Sí, sí, Carmen. Me parece que nos hemos confundido en la política pública americana. Eh, el presidente encontró una manera de hacer política pública sin el Congreso. No ha habido gran debate de esto. Como te digo, no escucho mucha gente que diga que es una buena idea, excepto el equipo del presidente. Y el momento de política externa ha llevado a que se replique el efecto en otros países, ¿no? Esto de China es muy, muy llamativo, ¿no? China por lo general es muy cuidadoso, hubieran hecho ese cálculo muy cuidadosamente, pero respondieron muy rápido, lo cual es inusual, y te dice también que ellos necesitaban mostrar domésticamente que se ponían de pie y hacían frente a los Estados Unidos. Europa va a ser el próximo, no creo que pueda escaparse de hacer algo políticamente, también están bajo presión. Inglaterra, que está fuera de la Unión ahora, está tratando de hacer un tratado, pero golpea la puerta y no hay nadie. Eh, entonces vamos a ver, ¿no? Inclusive si hubiera tratados, esos toman tiempo. Esto lo hablamos hace mucho tú y yo. Toma tiempo. Y la confianza del lado de las partes es casi cero, ¿no? ¿Quién cree ahora que llegar a un acuerdo de tarifas en Estados Unidos es sostenible? Esto puede cambiar de la noche a la mañana. Una posición o una palabra equivocada en X o en Instagram y las tarifas suben de vuelta. O sea que los acuerdos ahora tienen menos valor, pero se van a buscar igual, ¿no? Y hay que observar mucho lo que hace Gran Bretaña, porque como está fuera de la Unión y cree que tiene una relación especial con Estados Unidos, está golpeando la puerta y quiere ser el primero. De ahí saldrá qué hace Europa, me parece. De ahí saldrá, lo iremos viendo. Marcelo Yugale, muchísimas gracias, un abrazo y seguiremos hablando. Buen día. Gracias a ti, Carmen. Buena suerte. Estamos observando ya cómo efectivamente las amenazas, los temores se han cumplido en relación a este lunes y efectivamente la caída estrepitosa de los mercados asiáticos y europeos. Ya estamos viendo cómo abre el Dow Jones, está con una caída de menos 4%, el Nasdaq una caída del menos 4.5%, así que los mercados estadounidenses en Nueva York, bueno, pues están abriendo con estas caídas también importantes y estaremos al pendiente para irle informando de cómo se van comportando los mercados en esta otra parte del mundo. Estamos en un momento sumamente delicado e inquietante. La palabra recesión, el tema inflacionario, el tema de la incertidumbre que se ha instalado en el mundo a raíz de estas decisiones arbitrarias del gobierno de Donald Trump, que ha impuesto aranceles a todo el mundo, y estos aranceles, bueno, pues están elaborados con una lógica, o no una lógica, sino con una arbitrariedad total. Y bueno, pues los mercados están reaccionando a todo esto, y particularmente, como se mencionó con Marcelo Yugale hace unos minutos, la decisión de China de imponer 34% a los productos estadounidenses más todo lo demás. Estamos hablando de una situación bastante delicada, de la cual, por supuesto, seguiremos hablando esta mañana y buscando a especialistas que nos ayuden a entender las claves de lo que está sucediendo en un lunes como este, 7 de abril 2025. Y en México, bueno, pues Sofía Ramírez Aguilar, con la mirada puesta en los indicadores de esta semana. Vamos a ver qué tanto los indicadores se mantienen, bueno, las expectativas que se tienen para efectos prácticos en materia económica. Aquí va Sofía Ramírez Aguilar. México, ¿cómo vamos? Gracias por estar aquí. Buenos días. México, ¿cómo vamos? En Aristegui Noticias. Con Sofía Ramírez Aguilar. Los 5 datos económicos de la semana. Los datos de la... Al auditorio de Carmen Aristegui, qué gusto estar con ustedes hoy lunes 7 de abril. Como cada semana ya les traemos los 5 datos económicos a los que hay que poner atención esta semana por su relevancia. Empezamos número 1, lunes 7 de abril. Por la tarde se publica la encuesta Citi México, la cual nos dará pistas sobre por lo menos 3 cosas importantes. Primero, el próximo movimiento de la política monetaria que hará el Banco de México. Se prevé
que vaya a haber otro recorte en la tasa de interés de referencia y por lo tanto, pues también se impacte a la baja el costo del financiamiento. Todo esto en un contexto de bajo crecimiento económico e inflación anual ya más cerca del objetivo del Banco de México, que es 3% más o menos un punto porcentual. Entonces, interesante la encuesta Citi. Número 2. El miércoles 9 de abril no se pueden perder la actualización y los datos más destacados de cómo va la inflación en México al cierre de marzo. No olviden visitar el micrositio de monitoreo de bienes y servicios seleccionados, inflación y política monetaria de México, ¿cómo vamos? Y el dato más importante es, pues, no sé si sabían, pero las loncherías, fondas y taquerías han presentado un incremento en el índice de precios de esos rubros de 8.1% anual en las últimas mediciones. Número 3. La balanza comercial de mercancías, los datos revisados de febrero, se presentan por parte del INEGI el mismo miércoles 9 de abril. Las cifras oportunas, las preliminares, digamos, desestacionalizadas, ya nos anticipaban un crecimiento de 3.1% anual en las exportaciones manufactureras en febrero, es decir, pareciera que hay un incremento en lo que se vende al exterior del rubro manufacturero. Sin embargo, presentaron datos mensuales en este rubro específico de las exportaciones manufactureras, datos mensuales preocupantes, sobre todo en industria automotriz, que es el rubro más integrado en las cadenas de valor de Norteamérica, producto obviamente de una política comercial del presidente Donald Trump que llegó en enero y, digamos, los efectos ya se alcanzan a percibir en la comparación mensual de febrero. En ese mes, en febrero, las exportaciones automotrices se contrajeron casi 3% en su comparación frente a enero de 2025. Número 4. El jueves 10 de abril conoceremos la minuta del Banco de México sobre su última decisión de política monetaria que ocurrió el 27 de marzo, en la cual redujo la tasa de interés de referencia en 50 puntos base para dejarla en 9%. La atención estará en cómo percibe la Junta de Gobierno el poco dinamismo económico que estamos enfrentando en México, con una inflación que ya parece converger al objetivo del propio Banco Central. Es decir, hay que leer entre líneas cuáles serán las estimaciones de crecimiento que el propio Banco de México considera para su decisión de política monetaria. Aquí el dato interesante es que un día antes, el miércoles 9 de marzo, se publicarán en Estados Unidos las minutas del último anuncio de política monetaria que realizó la Reserva Federal el pasado 19 de marzo. Y ya que andamos en Estados Unidos, también tendremos datos de inflación al consumidor en ese país el mismo jueves 10 de abril. Y número 5, el quinto dato relevante que hay que tener en cuenta esta semana es que tendremos información sobre la actividad industrial en el país. Primero, el miércoles 9 de abril conoceremos el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, conocido como IMAIEF, con la información de diciembre, y el viernes 11 de abril cerramos la semana con datos de producción industrial de febrero de este año a nivel nacional. Posiblemente se confirmará la contracción de las actividades secundarias que aglutinan minería, electricidad, construcción y manufacturas, sobre todo porque en enero el indicador había acumulado ya 5 meses consecutivos de caídas anuales. Me quedo con la reflexión de la semana. Las 18 acciones que el Plan México en su versión 2.0, presentadas hace apenas unos días por la presidenta Sheinbaum, deberían impulsar la creación de empleos de calidad, detonar la inversión en investigación y desarrollo y aprovechar el contexto comercial actual para fortalecer sectores de alto valor agregado y así aumentar el contenido nacional de lo que exportamos. Y solo así, con esta combinación de estrategias, podremos aumentar la productividad laboral y generar crecimiento con mejores salarios. Muchas gracias por el espacio. Nos escuchamos la próxima semana. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Manifestaciones masivas en los Estados Unidos el fin de semana. Jesús Esquivel, buenos días, buen lunes, vaya lunes, bienvenido. Carmen, muy buenos días. Sí, manifestaciones en los Estados Unidos por las decisiones unilaterales tomadas por Donald Trump, que ha desatado esta guerra comercial y arancelaria en el mundo. Y para agregar un poco de lo que estabas mencionando, Carmen,
pues lleva ni siquiera una hora de iniciar las operaciones en el mercado bursátil estadounidense, y el índice de Standard & Poor's va perdiendo 4%, Carmen. 4% en menos de una hora. Puf. Muy fuerte. Y además, desde este 3 de abril a la fecha, el mercado bursátil estadounidense ya ha perdido 20%. De ahí que se estén dando estas manifestaciones masivas en contra de lo que estaba pues haciendo el mandatario estadounidense. Lo habíamos señalado, Carmen, que a los estadounidenses les puedes pegar políticamente en lo que quieras, menos en el bolsillo. Y es que se viene seguramente una explosión inflacionaria y una caída en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, además del incremento en el desempleo y el encarecimiento de los productos de la canasta básica, que eso es lo que le está preocupando a la gente que salió a manifestarse en contra de estas decisiones que están muy por encima de las promesas de Donald Trump, de decir vamos a entrar en una recesión, pero aguántense porque después vendrá la riqueza. De hecho, Carmen, la primera rebelión republicana desde los aranceles se está consolidando en este tipo de manifestaciones, porque una de las cosas que han destacado de estas protestas los medios de comunicación aquí en Washington es que ha salido también a manifestarse a las calles gente que votó por Donald Trump, que era algo que no esperaba la Casa Blanca, pensando que la fidelidad al mandatario iba a resistir incluso los coletazos en la cartera, que es donde no se le puede tocar. Me parece que el hecho de que esté Standard & Poor's perdiendo 4% en menos de media hora es una gran señal de lo que se puede venir en la volatilidad de los mercados internacionales. Incluso también hay que destacar una cosa, Carmen, el dólar estadounidense ha perdido en los mercados internacionales de cambio, que es otra de las grandes señales que los analistas toman para manifestar posibilidades de una crisis mundial en materia económica. Por eso se entienden las manifestaciones, Carmen. Yo, en estos momentos, cuando estabas hablando de la carta de este inversionista, estaba viendo el índice de pérdidas en Wall Street, 4%, Carmen. ¿Te acuerdas de aquel viernes negro? No, sí, totalmente. Totalmente, no, estamos recordando fechas de catástrofe mundial que nos están refiriendo estos números. Estamos hablando de el Dow Jones menos 4%, el Nasdaq menos 4.5%, y es el arranque de la jornada. Vamos a ver qué termina sucediendo. Sí, porque además no solo las pérdidas en esto se van a medir, seguramente conforme avance el día, los portafolios de inversión se van a cerrar, nadie va a querer perder dinero por esta situación, porque además todavía no conocemos muchas medidas que van a tomar países en represalia a los aranceles de reciprocidad que Donald Trump está queriendo pues imponer de alguna manera. Ahora déjame decirte lo que publica el Washington Post respecto a las manifestaciones, a las protestas masivas. Y dice el análisis que se publicó el día de ayer en el Washington Post, que si Trump se da cuenta de lo que está provocando, es posible que estos aranceles no duren mucho en vigencia, lo cual sería una contradicción electoral del mandatario que yo en lo personal dudo que lo vaya a sostener por mucho tiempo si esta crisis maratónica en términos de asuntos financieros provoca una contracción muy grave en los Estados Unidos y hace que la tasa de inflación se eleve demasiado. Recordarás que en el último año y después de la pandemia hemos venido hablando con frecuencia sobre las medidas que ha tomado el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal con la reducción a las tasas de interés, pero de pronto paró con la advertencia de que no solo no se pueden modificar, sino que para la próxima reunión estarían hablando
de subir las tasas de interés. ¿Y te imaginas cuál sería la contracción macroeconómica con una inflación alta en Estados Unidos, los mercados cayéndose, pero además agrégale un aumento a las tasas de interés? Sí, el panorama es bastante complejo, sin la menor duda. ¿Puede eventualmente haber algún tipo de medida de emergencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Pregunto. Nos preguntamos. Subir las tasas no de tiene la interés respuesta. para contener la inflación. O sea, no van a dejar que la economía se vaya al traste, como se está perfilando, por estas medidas unilaterales. Y creo que si no hay alternativa, pues en el Congreso también los republicanos se van a dar cuenta que Donald Trump no es el Dios. Y van a tratar, espero, de tomar separación del poder ejecutivo y actuar como corresponde, como poder legislativo, para frenar un poco lo que está haciendo el mandatario estadounidense. Porque, Carmen, desde que regresó a la Casa Blanca, ¿cómo está gobernando? Con órdenes ejecutivas. Sí, no está haciendo otra cosa. El Congreso no existe. Entonces, pero a ver, en un contexto como este, el Congreso no existe o no ha existido, pero en un contexto como este, donde ya la caída es estrepitosa, bueno, queremos ver qué pasa con los congresistas. ¿Qué piensas? Sí, es lo que te digo, que van a tomar medidas. Pues sí. Supongo que deben tomar medidas que obliguen a la Casa Blanca a rectificar un poco o a flexibilizar la posición que tiene en estos momentos el mandatario estadounidense. Porque lo hemos dicho, Carmen, y lo voy a repetir, se vienen las elecciones de medio periodo en noviembre del próximo año. A Trump no le va a pasar nada, pero a los republicanos sí. Pudieran perder escaños en la Cámara de Representantes, porque a los estadounidenses, y eso que quede claro, los puedes golpear en todo menos en la cartera. Imagínate que suba la inflación, el desempleo, los mercados cayendo y todo carísimo. No, van a reaccionar y tendrían que reaccionar ejerciendo un castigo con su voto en contra del partido que esté consecuentando a Donald Trump. Creo que van a ser unos meses muy interesantes, los próximos 3, porque se viene el recuento de el Producto Interno Bruto durante el primer trimestre, que nos lo van a dar a conocer ya muy pronto, que tal vez no se vea tan afectado, pero la inflación, Carmen, es a lo que todo mundo le teme en Estados Unidos, y más la Reserva Federal. Ni más ni menos. Pues Jesús Esquivel, vaya momento. Estamos en este instante preguntándonos qué tipo de cosas puede hacer Donald Trump. En el avión presidencial dijo, no voy a dar marcha atrás, es una medicina y tómense esa medicina, en pocas palabras, ¿no? Se van a curar, vendrá la grandeza. Sí, es lo que él insiste, por eso te decía que habría que esperar si esto revienta la lealtad republicana, que debería, porque ellos representan a la sociedad y saben las consecuencias que las van a pagar, y no Trump, no Trump. Y si se va al traste la economía estadounidense, me parece que Trump se quedaría también sin las ganas de que por lo menos intentaran los republicanos modificar la Constitución para poder reelegirse. Y hasta en materia de broma han estado diciendo en los últimos días que si esto llegase a ocurrir, pues el que tendría la puerta grande para regresar a la política por los demócratas es Barack Obama, que además, no sé si viste las declaraciones de los últimos días de Obama. Sí, muy importantes. Que están haciendo bastante resonancia en Washington. Sí, cuéntanos de ellas, porque sí es importante lo que dice Obama. ¿Perdón? Cuéntanos más de ellas, porque sí es importante lo que dice Obama. Bueno, pues dijo que Trump, en resumen, que Trump está loco, que está llevando a la economía de los Estados Unidos a una catástrofe a nivel también internacional, y que es necesario que el Congreso actúe en consecuencia. Les está advirtiendo lo que está provocando, y dijo que algo tiene en la cabeza
porque no, está actuando como un presidente congruente, y además dijo, dio a entender, nunca ha sido inteligente. En nuestro país diríamos de otra manera, que siempre fue otra cosa. Y por eso es que me parece que en el Partido Demócrata estaban esperando una voz que surgiera con autoridad, y si hay esa modificación constitucional, pues está hablando de que Obama tendría la oportunidad de buscar esa tercera reelección. ¿Te imaginas? Pero imagínate, primero tendrían que modificar la Constitución, ¿no? Para que pueda reelegirse tanto Trump como Obama, porque ambos tendrían su tercer mandato, en dado caso. Entonces tú dices, bueno, si Trump se lanza al asunto, el candidato ya pensado es de los demócratas, Barack Obama. ¿Te imaginas eso? Bueno, ya puede pasar ya a estas alturas cualquier cosa. En Estados Unidos y con Donald Trump, pero vamos a ver qué ocurre, porque la economía es muy importante para cualquier modificación de la política y de la política electoral en los Estados Unidos. Está clarísimo en la historia reciente que si la economía le funciona mal al presidente que esté en ese momento en la Casa Blanca, las consecuencias siempre se pagan en las elecciones de medio periodo, y las paga su partido, es decir, el partido del presidente gobernante. Eso es histórico. Le ocurrió a Bush, le ocurrió a Obama, le ocurrió a Clinton, le ocurrió a Biden, y le puede ocurrir a Donald Trump. Y le puede ocurrir a Donald Trump. Bueno, pues sí. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto estamos viendo, Jesús Esquivel, además de lo que mencionas de la caída en los indicadores en Estados Unidos, que bueno, pues era de esperarse después del desplome en Asia, del desplome en los mercados europeos, sería muy difícil pensar que iba a pasar algo distinto en los mercados estadounidenses y en América. Estamos viendo también a la Bolsa Mexicana de Valores, ya estamos aquí siguiendo de cerca la transmisión que la Bolsa Mexicana de Valores tiene respecto a sus indicadores de Standard & Poor's, la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones menos 3%, INMEX menos 2.92%, COMPMX menos 3%, el Large Cap menos 2.67, Mid Cap menos 3.5, Small Cap menos 4.43, Fibras menos 2.43, formato de mercado menos 5.16, y los demás indicadores que aquí se están poniendo como suele hacerse en la información de mercado mexicano cotidianamente, pero bueno, aquí la atención está puesta en la caída que tiene también la Bolsa Mexicana y sus indicadores. Estamos viendo la variación de menos 3%, el último indicador que tenemos aquí a la vista del índice de precios y cotizaciones que inició, pues naturalmente a la baja el mercado bursátil mexicano. Y vamos a ver qué hacen los empresarios en Estados Unidos, porque están bastante molestos y nerviosos por esta situación. Obviamente existe el sector aplaudidor, pero porque todavía no les ha tocado en el bolsillo, Carmen, lo cual decía, por ejemplo, el periódico de New York Times, eventualmente a todos les va a pegar esta medida arancelaria que tomó Donald Trump. Y estamos hablando que desde que lo anunció estamos a menos de una semana todavía, Carmen, y esto ya está ocurriendo. Imagínate lo que puede pasar si el grupo de países afectados deciden actuar como están amenazando. No, va a ser una situación muy grave para la economía mundial. Sin la menor duda, y bueno, pues ya la palabra recesión ya está aquí desde hace varios días, pero hoy en particular la palabra recesión en Estados Unidos desde luego aparece de inmediato, ya ni se diga inflación, y desde luego recesión, y desde luego los países como México, el resto del mundo, todo el mundo con una inquietud bastante amplia, pues con motivo de esto que se ha desatado Donald Trump los demonios con estas decisiones arbitrarias, unilaterales, pues patear el tablero, ¿no, Jesús? Patear el tablero, y vamos a ver si los participantes de este juego somos capaces como mundo de recuperar las fichas y volver a jugar en una lógica de cierto
alcance que permita recuperar ciertos grados de certidumbre que ha dinamitado el señor Donald Trump con estas decisiones arancelarias masivas que pues están impactando de estas maneras a nivel planetario. Pues vamos a estar muy pendientes, Carmen, porque desató la guerra comercial y en una guerra se responde al ataque del contrincante, pues también con balas, y en este caso van a ser aranceles de reciprocidad a los de reciprocidad de Donald Trump. Y ese es a lo que le temen los mercados, los inversionistas y la sociedad. Déjame leer junto contigo, Jesús Esquivel, lo que ha dicho Donald Trump en su cuenta muy temprano esta mañana, muy temprano a las 4:49 de la mañana de este 7 de abril. El señor Donald Trump emitió este mensaje en su cuenta social, en la cuenta Truth, que es su propio medio, digamos, de red social. Dice Donald Trump lo siguiente: los precios del petróleo han bajado, las tasas de intereses han bajado, la lenta Reserva Federal debería recortarlas, pone en signos de admiración. La lenta Reserva Federal debería recortarlas. Los precios de los alimentos han bajado, dice Trump. No hay inflación y Estados Unidos, maltratado durante tanto tiempo, recibe miles de millones de dólares semanales de los países abusadores con aranceles ya vigentes. Esto a pesar de que el mayor abusador de todos, China, cuyos mercados se están desplomando, acaba de aumentar sus aranceles un 34%, además de sus aranceles ridículamente altos a largo plazo y más, con signos de admiración, sin atender mi advertencia a los países abusadores de no tomar represalias. Ya han ganado bastante durante décadas aprovechándose del buen y viejo Estados Unidos. Nuestros antiguos, entre comillas, líderes son los culpables de permitir que esto y tantas otras cosas le sucedan a nuestro país. Y pone con mayúsculas y signos de admiración: hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo. Es lo que dijo desde muy temprano, 4 de la mañana con 49 minutos, el señor Donald Trump, una mañana como esta, Jesús Esquivel. Y mira, qué bueno que en Estados Unidos se mantenga, Carmen, la independencia o autonomía de la Reserva Federal. ¿Te imaginas si le hiciera caso al presidente de los Estados Unidos? Es lo que quiere, que baje justamente las tasas de interés para que bajara el precio de los productos. ¿A qué mercado se ha metido Donald Trump o supermercado para afirmar que está bajando los precios? Si tú entras a cualquier tienda en los Estados Unidos, te darás cuenta de cómo todo está más caro. Trump vive en su propio mundo. Cuando estabas leyendo eso, Carmen, me hizo recordar a un exsecretario mexicano, ¿te acuerdas? Que no sabía el costo de las tortillas o el huevo, no me acuerdo exactamente. Y pues así es Donald Trump. Dice que no hay inflación. Él está en su mundo. Dice que los precios del petróleo han bajado, que las tasas de interés han bajado, que la lenta reserva debería recortarlas, que los precios de los alimentos han bajado y que no hay inflación. Pues ¿a qué supermercado vas tú, Jesús Esquivel? Pues a ¿Que ves otra cosa? Seguramente, sí. Y no solo yo, toda la gente que vive en los Estados Unidos. ¿Será que los precios han bajado en la casa de Donald Trump? Además, hay que recordar que a él todo lo que consume no le cuesta absolutamente nada. Es el presidente. Y él asegura que la riqueza se las va a devolver a los estadounidenses. La pregunta es, ¿cómo? Si hay una recesión. La Reserva Federal ya le respondió, Carmen, que no van a bajar las tasas de interés. Y de eso vamos a estar muy pendientes el día de la reunión del Comité del Mercado Abierto. Pues ahí está, una encuesta de The Wall Street Journal que cita Milenio esta mañana muestra que el 52% desaprueba la política económica de Donald Trump. La mitad más 2%.
va a decir la Casa Blanca que esa encuesta está manipulada. Me hace recordar a un expresidente mexicano. Y vamos a ver, bueno, sí, es la alusión obligada, pero bueno, eso es ya irrelevante en este momento. Estamos hablando de también lo que empresarios como Elon Musk puedan contar aquí también. ¿Qué piensa Elon Musk de lo que está pasando? Pues, y algunos otros republicanos que están medio dando señales de vida. Sí, pero me parece que Musk sigue en la luna de miel con Donald Trump, de sentirse poderoso a nivel político en los Estados Unidos. Pero esto en algún momento va a reventar, Carmen. En algún momento tiene que reventar. Por eso yo insisto en que hay que estar muy pendientes de los próximos datos macroeconómicos, porque los va a dar el propio gobierno de Trump y no va a poder ocultar la verdad. Y si sube la inflación, ¿cómo va a decir o cómo se va a sostener señalando que todo está más barato en Estados Unidos? Yo quisiera saber ese supermercado al que va Donald Trump y que lo haga público para que la gente pues acuda, porque todo está más caro en los Estados Unidos. Pues ahí está, el tema inflacionario, el tema recesivo, es un panorama muy complejo, viniendo todo esto como punto de origen de la potencia económica más importante del mundo, y veremos qué más van haciendo los bloques. China ya respondió el viernes con 34% de aranceles a los productos estadounidenses. Veremos de qué tamaño es la respuesta de los europeos y en general, una vez que presentó sus tablones, estos tablones mostrando la aritmética que utilizó para imponer aranceles a todo el planeta, a sus socios o no socios, bueno, pues esta lista de aranceles, y veremos qué ocurre con países como México, dado que no nos incluyó junto con Canadá en los aranceles recíprocos, pero estamos con el 25% de los aranceles de automóviles y demás cuestiones que están impactando seriamente a México. Vamos a ver qué pasa, Jesús. Es un momento sumamente delicado. Carmen, el 25% al acero del aluminio. No sé si tengas abierta ahí la gráfica de cómo se está comportando el mercado estadounidense. Obsérvala, es muy interesante. A ver, ¿la tienes ahí a la mano? Hace unos segundos sube hasta 5%. Esta es la de México. ¿Está? Esta es la de México. A ver arriba del 4. Arriba del 4. Está grave lo que está ocurriendo en el mercado bursátil de los Estados Unidos. Hay que esperar más o menos a la 1:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, cuando termine la jornada, porque si la pérdida del cierre es superior al 4%, ya verás lo que va a costar el dólar en su cotización frente al peso. Todo por verse, Jesús. Seguiremos hablando. Buenos días. Buenos días. Un abrazo, Carmen. Un abrazo para ti. Aquí dejamos correr unos momentos estas gráficas, estas informaciones para quienes están siguiendo aristeguinoticias.com en internet y que están viendo la pantalla que estamos mostrando aquí. Le vamos narrando a las personas que están escuchando la radio en Grupo Radio Centro en la República Mexicana. Estamos con esta caída, con este desplome de los mercados a nivel mundial y observando estos primeros momentos de los mercados en América, en Estados Unidos y en México especialmente. Estamos de regreso esta mañana y le aprecio mucho a Jacobo Dayan que esté en esta mesa. Bueno, normalmente tenemos la presencia de Jacobo en otros días del viernes, pero en general, bueno, pues tu presencia siempre es bienvenida. Y en un momento como este, donde vemos la activación precisamente de esto que hemos aquí mencionado y informado con Eli Almanza esta mañana, pues acaba siendo un asunto muy delicado, muy importante para México. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Carmen. Pues sí, en efecto, esto es sumamente relevante. Es, como bien lo decía Elia en la nota, es la primera vez en la historia del comité que se invoca el artículo 34, que da facultades a este comité ante estados que no reaccionan ante un fenómeno tan grave como las desapariciones forzadas, a remitirlo al secretario general de la ONU para que a su vez lo eleve a la Asamblea General y la Asamblea General pueda tomar alguna determinación que puede ser muy variada. Si recordamos, por ejemplo, el mecanismo de búsqueda de desaparecidos que se está implementando en Siria actualmente, que encabeza la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Mexicana, Carla Quintana,
Surgió este mecanismo internacional de apoyo a Siria desde la Asamblea General. La Asamblea General no va a juzgar al Estado mexicano, no va a juzgar las desapariciones. Lo que podría hacer es crear mecanismos de seguimiento, mecanismos de evaluación, mecanismos de documentación sobre lo que está ocurriendo en México. Y repito, y lo decía Eli en su nota, esto no cayó de la nada. Esto viene desde visitas anteriores que datan de hace 10 años al Estado mexicano para monitorear la situación de desaparecidos. Me di a la tarea de revisar las recomendaciones que hizo en su última visita en 2021 el comité, este mismo comité, a el Estado mexicano en materia de desaparición forzada. Su visita fue en 2021 y emitió su documento de la visita en 2022. Es importante recalcar que ya desde esa visita, hace 4 años, distintos o varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas insistieron al comité que se invocara ya desde entonces este artículo 34. Es decir, esto no cayó de la nada, ya se venía hablando desde hace 4 años entre un buen número de colectivos de familiares de búsqueda de desaparecidos, diciendo el Estado mexicano no está reaccionando, es necesario la cooperación internacional, no el juicio internacional, la cooperación. Y sus recomendaciones iban en distintos rubros. La búsqueda de desaparecidos no se está haciendo en este país, se niega la justicia y la verdad, hay un subregistro enorme en materia de desaparición de migrantes que no están registrados, la reparación a víctimas, pues sabemos que el sistema de reparaciones, lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es un caos. La crisis forense, que aceptado en cifras del Estado mexicano son más de 70,000 cuerpos en espera de ser identificados. Que las decisiones de Estado se hagan junto con los colectivos, es decir, que se trabaje con los colectivos de víctimas. Y hablaban ya desde entonces lo que hoy reconoce la secretaria de Gobernación en una nota que saca de La Jornada el día de hoy, de que el registro de personas desaparecidas es un caos. Lo hemos dicho acá varias veces. Es decir, hay un subregistro enorme. Lo que dice la Secretaría de Gobernación en esa entrevista, la Secretaría de Gobernación dice el registro es muy malo. Que no está actualizado. No está actualizado. Pues no puede estar actualizado si no lo actualizan. Si las fiscalías no las mandan, aquí hemos dicho, por ejemplo, la situación de Jalisco, que tiene 4 años sin mandar. 4 años sin actualizar, pues imagínate. La Ciudad de México durante todo el periodo de... O sea, ya hay que recordar, la ley es de 2017, la ley de desapariciones, y se empezó a implementar en 2018, es decir, le tocó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la implementación y el registro, que se conoce, este famoso registro de personas desaparecidas, que genera tanta controversia y que intentaron hacer un censo alrededor de él. Bueno, pues muchos estados, Baja California, por ejemplo, se tiene documentado que sube 1 de cada 3.5 carpetas de investigación que tiene, es decir, 2 de cada 7 están subidas en el registro. Es un caos ese registro, y al gobierno federal lo único que le preocupa es el sobreregistro, que también hay en el registro hay un sobreregistro, porque lo hemos explicado acá, incluye personas desaparecidas y personas no localizadas. Cuando una persona no localizada, es decir, alguien que se desconoce su paradero, pero no hay evidencia de que fue producto de un delito, es decir, que alguien se lo llevó a un crimen organizado, una policía, es decir, que hay una sustracción documentada, sino simplemente alguien por problemas familiares, una persona mayor que se extravía, un joven que se va de su casa molesto y aparece a los pocos días, no es una desaparición, es una persona no localizada. Cuando estas personas regresan se tendría que actualizar esa base de datos, que tampoco se hace. Es decir, tiene un subregistro y un sobreregistro. Entonces ya desde entonces hablaban de esto, de que hay un caos en el registro, a 3 años de su implementación. Preocupa la declaración del gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, en un comunicado que dice, lo dijimos también aquí, Carmen, en la mesa anterior que tuvimos hace como 10 días, que el gobierno o no entiende o miente. En ningún momento el comité dijo que las desapariciones son una política de Estado. Y en su comunicado dice que el gobierno mexicano que rechaza
que haya una política de Estado para desaparecer personas. Es importante recalcar qué se entiende por desaparición forzada, Carmen. El artículo 2 de la Convención para la Desaparición Forzada de Personas define la desaparición forzada, a diferencia de la desaparición por particulares, y esta convención tiene competencia sobre las desapariciones forzadas. Entiende la desaparición de esta manera. A los efectos de la presente convención se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia, es decir, el permiso del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Las desapariciones en nuestro país son cometidas tanto por agentes del Estado, es decir, hay cientos o miles de casos documentados donde quienes participan son policías municipales, fiscalías, policías estatales, militares, marinos, es decir, participan activamente o son producto del crimen organizado. La pregunta es si las desapariciones que son producto del crimen organizado no cuentan con el apoyo, el conocimiento y la omisión intencionada por parte de agentes del Estado. Entonces, es evidente que en México ante lo que estamos es ante un fenómeno generalizado, como lo dice en el comité, y ahora también agrega sistemático, de desaparición forzada de personas. Y luego, para rematar, la CNDH, que ya me parece que ya no tiene límites, emite también un comunicado donde niega que haya un fenómeno de desaparición forzada en México. La CNDH, diciendo que el comité no tiene un diagnóstico correcto, y criticando que todo tipo de solución con apoyo internacional está condenado al fracaso. ¿Eso dice? Eso dice la CNDH en su comunicado. No, bueno. Valdría la pena leerlo completo. Pues entonces habría que recordarle a la CNDH que, bueno, si ya no tiene ningún tipo de filtro moral, ya dejemos legal a su trabajo. El GIEI, por ejemplo, el grupo de expertos independientes que estuvo en México, que es Cooperación Internacional, gracias a ellos es que se sabe lo que se sabe del caso Ayotzinapa. Y cuando toparon con el muro verde, tanto Peña Nieto como López Obrador decidieron correrlos del país. Y luego decir que rechaza que haya una crisis de desapariciones en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es vergonzoso, lamentable y criminal, Carmen. Y terminaría esta primera intervención diciendo otro párrafo del comunicado de Gobernación, que desconoce el fenómeno, y si no se reconoce el fenómeno no habrá solución, diciendo que el Estado mexicano ha hecho acciones contundentes, esa es la palabra que utiliza, contra la desaparición. Habría que preguntarles cuáles. Por ejemplo, en materia de búsqueda, ¿qué se ha hecho de manera contundente? Pues muy poco o nada. ¿Qué se ha hecho en materia de registros? Hoy la secretaria de Gobernación reconoce que el registro es un caos. Es decir, ni siquiera se tienen cifras 100% confiables. La justicia, la impunidad en materia de desaparición es del 99%. Eso llevó al comité de desapariciones, este mismo comité, a decir que la desaparición forzada es el crimen perfecto, con un 99% de impunidad. ¿Qué se tiene en materia de verdad? Nada. ¿Qué se tiene en materia de crisis forense? Reconocido por la Secretaría de Gobernación anterior, la subsecretaria encabezada en su momento por Alejandro Encinas, cerca de 7,000 fosas clandestinas halladas en el país y más de 72,000 cuerpos en espera de ser identificados. Se creó para ello un Centro Nacional de Identificación Humana, que desmanteló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ley, desde 2017, la Fiscalía General de la República tendría que tener una base de datos forense completa donde se pudiera trabajar en materias de identificación. La Fiscalía hasta el día de hoy se ha negado a que eso ocurra. Es decir, yo le preguntaría al gobierno mexicano qué
¿Cuáles son las acciones contundentes que ha realizado en materia de desaparición para que ya no ocurra? Venimos del sexenio con más desapariciones de la historia. Si tenemos 125,000 desapariciones más o menos, 50,000 fueron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según el registro, es la única información que hay disponible. Entonces tampoco se hace nada ni para prevenirlo. Entonces esta sobrereacción del Estado mexicano diciendo que no reconoce que haya ese fenómeno, que no se reconoce el Estado mexicano, no es una crítica al gobierno de México, sino al Estado mexicano, donde tienen que ver los gobiernos estatales, las fiscalías, el gobierno federal, y los anteriores. Si no reconocen que sus omisiones, sus colusiones y su participación es responsable de este fenómeno, no saldremos adelante. México está en una posición donde ya requiere urgente la cooperación internacional. Ese es el gran tema, sin la menor duda. Bueno, todo lo que acabas de decir, Jacobo Dayan, y damos bienvenida a Santiago Corcuera. Santiago, no está escuchando aquí. A ver si tenemos un problema con Santiago Corcuera, que fue presidente, por cierto, del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Santiago Corcuera, abogado mexicano que en su momento encabezó este Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, y pues es obviamente un experto en la materia. Va a ser muy importante escucharlo ahora que podamos hacerlo en este momento donde se ha activado este asunto. Son el artículo 34 y otro artículo y tres ejes principales los que se anunciaron precisamente por parte del presidente de este Comité de Desapariciones Forzadas. Y bueno, déjame retomar el hilo en lo que estamos con Santiago Corcuera, Jacobo Dayan, la cooperación internacional, ¿traducida en qué? ¿Cómo te imaginas un asunto de esta naturaleza? Bueno, si hubiera voluntad por parte del Estado mexicano, lo que podríamos tener es primero asistencia internacional, con la experiencia internacional que hay ya en materia de registro, de identificación. Incluso el Centro Nacional de Identificación Humana fue construido con recursos económicos de cooperación internacional, sobre todo europea, y sobre todo en materia de verdad y justicia. Uh-huh. Pero eso evidentemente derivaría en la creación de comisiones de investigación o comisiones de la verdad o mecanismos extraordinarios de justicia, como en su momento el guatemalteco, el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o mecanismos nacionales como el de Colombia. Es decir, habría que perder, la clase política y los gobiernos tendrían que perder el control político de la verdad y la justicia. La pregunta es si están dispuestos a ello. Y la otra es en materia de registro y búsqueda. En México, otra vez, hay 125,000 personas desaparecidas y 72,000 cuerpos en espera de ser identificados, más cientos de miles de fragmentos óseos en espera. ¿Sí? Ahí hay buena parte de la respuesta a la crisis de desaparición. El Estado mexicano no ha querido. Entonces, con acompañamiento internacional, si hubiera voluntad, es decir, qué mejor que ante un problema de esta magnitud el Estado mexicano reconociera su carencia, sus fallas, su incapacidad política y de voluntad para atender esto, porque aquí están metidos fiscalías y gobiernos estatales de todos los partidos políticos, y a nivel federal ya pasamos por el PAN, por el PRI y ahora por Morena, y esto no se resuelve. Requerimos asistencia internacional y reconocimiento del fenómeno. El doctor Jorge Alcocer, a quien mandamos un saludo, que está escuchando la mesa, me manda un mensaje y un fragmento de la comunicación del gobierno federal, en donde dice: Jorge, quien afirmó que la desaparición forzada fue una política de Estado fue la presidenta Sheinbaum. Su argumento es que eso ya no ocurre, pero digamos, efectivamente está este fragmento del comunicado de la Presidencia de la República, en donde se dice, en México, o sea, el gobierno de Sheinbaum dice: en México, en el pasado, durante la Guerra Sucia, la desaparición forzada de personas era perpetrada por agentes del Estado. En la actualidad, la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares. En este sentido, es imprescindible la actuación inmediata de las autoridades para que desde las primeras horas ordenen medidas dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse.
los cuales deben partir de la presunción de vida de la persona desaparecida hasta llegar a un resultado determinante sobre la situación de la víctima, el cual debe incluir una investigación exhaustiva. Y bueno, esta es la iniciativa de reforma de ley en materia de desaparición que se ha decidido retirar. Posponer hasta escuchar. Posponer para escuchar a los colectivos. A mí me parece que haber pospuesto la aprobación tiene que ver con esto. Es decir, con lo de la ONU. Con lo de la ONU. Sí. No podía ser una planadora en reformas cuando la ONU está diciendo aquí hay un caos tremendo. Y muy bien lo dice Jorge Alcocer, pero hay que recordar que esta narrativa no es nada más del gobierno de Claudia Sheinbaum, viene desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando decía ya no hay violaciones a derechos humanos en México, porque antes los gobiernos neoliberales ordenaban reprimir al pueblo y ahora ya nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, lo que eso signifique, ya no toma la decisión de reprimir al pueblo. Bueno, es no entender, también lo dijimos en esta mesa, o ser ignorante o tratar de engañar burdamente para saber a qué se refiere con desaparición forzada y violación a derechos humanos. Cuando hay la participación de cualquier agente del Estado, haya orden o no haya orden desde el Ejecutivo Federal, se trata de una violación a derechos humanos o de una desaparición forzada, o cuando ocurre desde el crimen organizado, pero este grupo del crimen organizado opera en conjunto con agentes del Estado, como es la totalidad de los grupos del crimen organizado en nuestro país, que tienen vínculos con la clase política, operan con policías, con fiscalías, las desapariciones son forzadas. Es decir, el gobierno rechaza incluso lo evidente. Jacobo Dayan, déjame saludar a Santiago Corcuera. Santiago Corcuera, como decimos, fue presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y conoce como pocos precisamente lo que estamos aquí hablando y presentando para ustedes. Santiago, buenos días y bienvenido. Gracias por estar esta mañana aquí. Al contrario, Carmen, disculpas por los problemas de comunicación y de red que tuve, pero aquí estoy contigo y con Jacobo. Le mando un fuerte abrazo a mi tocayo. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues estamos Santiago Corcuera con este tema. Tengo entendido que estuviste presente en la audiencia donde se activó este conjunto de cosas. Sí, fíjate que tuve la gran fortuna de que fui a Ginebra a trabajar en la Junta de Síndicos a la que yo pertenezco, de otras cuestiones de derechos humanos, por el cargo que tengo asignado por el secretario general de la ONU en 2 juntas de síndicos de 2 fondos de contribuciones voluntarias. Y por suerte para mí, pues terminaron mis trabajos el jueves, el viernes todavía estuve en Ginebra y tuve la oportunidad de estar en la sesión pública del viernes en donde se anunció esta medida. ¿Y qué opinión te merece lo que plantea el comité? Pues estoy de acuerdo en mucho, si no en todo, de lo que ha dicho Jacobo, que esto es una consecuencia de una serie de medidas que se venían adoptando desde el pasado. Jacobo relataba la comparecencia de México en el 2015, cuando el comité por primera vez dijo que había un contexto de desapariciones generalizadas en México, y luego lo reiteró desde el mismo sexenio de Peña Nieto en el 18, y luego lo reiteró tras su informe de su visita en el 2021, en el informe del 2022 al que ya hizo referencia Jacobo, y luego en la nueva comparecencia que hizo México después de ese informe para rendir cuentas de las medidas que el Estado mexicano hubiera venido adoptando derivado del informe y recomendaciones del 22. Entonces lo ha venido, dice y dice, y el gobierno niegue y niegue. Es decir, no es cierto, es una exageración, no hay una política de Estado, no hay un contexto generalizado, como dice el comité, etcétera. Ante esa negación reiterada, entonces ya lo último que le quedaba al comité, y lo último que le queda es el 34, o sea, primero fue el 29, luego el 30, luego el 32, luego el 33, y ahora pues el 34. El 34 que ya leyó Jacobo es, si el comité recibe información fundamentada de que en México se está cometiendo, en cualquier estado parte se están cometiendo desapariciones en forma generalizada o sistemática, después de pedir la información al Estado, el
comité puede llevar a la atención de la Asamblea General con carácter de urgente la situación. Entonces ya no le quedó de otra al comité. Era lo último que podía hacer, y lo último que puede hacer es esto que ha iniciado. Ahora, dijo el presidente del comité, vamos a pedirle dentro de las próximas semanas información al Estado mexicano, y sin prejuzgarla, esa información que todavía no recibe el comité porque la tiene que preparar el Estado mexicano y mandársela al comité, luego veremos si procede o no procede dar el siguiente paso del procedimiento del 34. Después de revisar esa información que remita México, el gobierno de México, al comité, el comité tendrá que tomar la decisión de si lleva o no a la atención del secretario general para que el secretario general lo lleve a la atención con carácter de urgente a la Asamblea General, y que la Asamblea General adopte las medidas que considere oportunas. Estas medidas, como bien dice Jacobo, no serán sanciones de ningún tipo, no es un mecanismo sancionatorio o sancionador. Y no se sabe qué vaya a decir la Asamblea porque es la primera vez que ocurre, es decir, el comité nunca había mandado, nunca había iniciado ningún procedimiento con base en el 34, es la primera vez que lo hace en su historia. ¿Qué va a decir la Asamblea General si es que el comité lo lleva para allá? Pues no sabemos. Jacobo, con su buen conocimiento que tiene sobre pasadas resoluciones de la Asamblea General en materia de desapariciones, tanto en materia de desapariciones como en otras materias, pues intuye que pudieran ser mecanismos de vigilancia, de supervisión, de apoyo internacional en la búsqueda, de apoyo internacional en la justicia para combatir la impunidad, etcétera. Pero es decir, esto que dice Jacobo lo dice con base en el conocimiento de ciertos precedentes, pero que no se derivan de un mecanismo o procedimiento como el que menciona el 34. Entonces, está bien lo que dijo Jacobo, estoy de acuerdo con lo que dijo, pero por otro lado, él mismo reconoce pues que es un poquito de adivinación. No sabemos exactamente qué es lo que pueda ocurrir todavía. La Asamblea General desde 1975 emitió una resolución sobre desapariciones en Chipre, por ejemplo, diciendo que los estados contribuyan, que se constituya un mecanismo de apoyo para la búsqueda, etcétera. Y por ahí puede venir, pero no sabemos. Pero no sabemos porque, bueno, podrá llevar la cuestión con carácter urgente. Leyendo el artículo 34, Jacobo Dayan, Santiago Corcuera, dice a la letra: si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio... Detente ahí, Carmen. Me detengo. Eso ya ocurrió. Eso ya lo reconoció, ya pues. Recibió información que consideró fundamentada. Y esas fueron las palabras que usó el presidente del comité. Y a partir de eso es que activa. Ajá. Entonces, y a partir de recibir esta información es que solicitó al Estado mexicano toda la información pertinente sobre esta situación y podría llevar la cuestión con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas por medio del Secretario General de la ONU. Veremos si eso ocurrió o no. Porque lo que dijo el presidente del comité, el señor Olivier Escobil, fue: no estamos prejuzgando porque no hemos recibido la información todavía. Entonces, sin prejuzgar, pedido al Estado, vamos a pedirle, ni siquiera dijo hemos pedido, vamos a pedirle durante las próximas semanas al Estado mexicano que nos mande la información con base en la información fundamental, a que nosotros consideramos bien fundamentada, respecto de que en México sí está ocurriendo una situación de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Aquí quiero decir una cosa importante, Carmen, si me lo permites. Por primera vez, el comité usó la palabra sistemáticas. No lo había dicho nada más generalizadas en el 15, en el 18, en el 22. Generalizadas. Pero ahora dijo generalizadas o sistemáticas. Entonces, ya hablar de sistemático ya implica que haya un plan de el gobierno o de las organizaciones no estatales como el crimen organizado,
que pueden estar cometiendo estos crímenes con base en un plan, sistemáticamente, es decir, con base en una política. Esta política puede ser política de Estado o puede ser política de organización, porque tanto las organizaciones criminales como los gobiernos o los estados pueden cometer crímenes de lesa humanidad. Cuando dices organización criminal, ¿no? El presidente del comité nunca usó el término política de Estado, fue cuidadoso. No dijo hay una política de Estado, ni recibimos información fundamentada de que en México se estén practicando de manera sistemática con base en una política de Estado o de organización, no lo dijo. Tampoco está en su comunicado, por cierto, pero dicen que algún integrante del comité lo dijo. Sí lo dijo, a mí se me hace que cometió un error muy grave. ¿Quién lo dijo? La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo, en México no hay una política de Estado. Pues ¿para qué hablas de algo que no está el comité señalando? Está, para mi gusto, ventaneando, hablando de un concepto importantísimo en el derecho penal internacional, porque implicaría la comisión de crímenes de lesa humanidad, que el comité no usó. No entiendo para qué. Se cometen el mismo error que se cometió en tiempos de Peña Nieto, por cierto. Cuando se habló de generalizados, se les pusieron los pelos de punta, se enojaron, que por qué usan esa palabra, que no hay una política de Estado. Cuando el comité nunca ha usado ese término. Y tampoco había usado sistemático. Lo usó. No dijo generalizado o sistemático. Pero lo tengo que analizar después de que el gobierno me mande la información que le he pedido. Y sin prejuzgar nada, ya veré si lo mando o no al secretario general para que éste lo someta con carácter de urgente a la Asamblea General. En eso estamos en este momento. En eso estamos, Santiago Corcuera. Jacobo Dayan. Sí, muy clara la descripción que hace mi tocayo. Un abrazo, Santiago. Es importante la mención que hace de generalizado o sistemático. Teuchitlán, no es de que Teuchitlán nos viene a mostrar lo sistemático, pero es evidente que desde el crimen organizado la desaparición ocurre de manera sistemática, es decir, mediante un plan, un objetivo y mediante ciertos procedimientos que siguen, que terminan en la desaparición. Ahora, ¿por qué son relevantes estos dos términos? Y como bien dijo Santiago, ponen los pelos de punta de cualquier gobierno. Porque cuando se habla de un crimen como la desaparición forzada, que está ocurriendo de manera generalizada o sistemática... Está silenciada la cabina, no hay A ver, nada. Aquí tenemos a Santiago Corcuera. ¿Pueden ver ahí en producción que está Santiago Corcuera pidiendo escuchar bien la transmisión? Algo tiene ahí. Si lo ajustan para que pueda escuchar Santiago, perdón, al público que estamos aquí en el trutru de producción. Perdón, Jacobo. Es que se estaba yendo al aire, Santiago. Sí, cuando ocurren estos crímenes como la desaparición de manera generalizada o sistemática, los términos preocupan a los gobiernos porque estamos ya bajo el supuesto de crímenes de lesa humanidad. Y es por ello que es competencia de la Asamblea General o de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no interviene en un país, no sugiere qué hacer en un país, no presiona a un país porque hay un asesinato, una desaparición o 5 casos de tortura. Cuando esto ocurre bajo parámetros generalizados o sistemáticos, entramos en los supuestos de los crímenes internacionales o crímenes atroces, en este caso el crimen de lesa humanidad, que por definición es competencia y preocupación de la comunidad internacional. Es por ello que tiene competencia la Asamblea General y es por ello que esto podría derivar, no por este carril, pero en paralelo, porque esta información también le llega a la Corte Penal Internacional, que la Corte Penal Internacional por fin, ahora que está muy venida menos porque nadie le hace caso, es decir, Netanyahu anduvo visitando ahora Hungría y no lo detuvieron, Hungría se retiró. Ahora está en Estados Unidos. Se retiró el Estatuto de Roma. Hoy en la Casa Blanca. Hoy, que por cierto, Carmen, son 31 años del genocidio de Ruanda, 7 de abril, hoy 31 años del genocidio en Ruanda, la comunidad internacional está en crisis, el sistema de reglas internacionales. Pero esto también podría derivar, si la información que emite el comité llega también a manos de la Corte Penal Internacional, es más presión a la Corte de la que ya de por sí tiene
para abrir una investigación preliminar sobre el caso de México. Entonces, sí es relevante los términos generalizado o sistemático, porque encuadrarían los crímenes de lesa humanidad que muy bien definió Santiago Corcuera. Santiago, ¿me escuchas? No sé si tuvimos ahí un problema con Santiago Corcuera. Me gustaría, preguntaría ahora que estamos de regreso con Santiago Corcuera, si en la propia audiencia se pudo conocer más de la información recibida por el comité que lo lleva a esto, porque lo que estaba ahí planteándose es que recibió información que a su juicio contiene los indicios necesarios, bien fundados, para hablar de que la desaparición forzada es una práctica generalizada o sistemática. Entonces, aquí la pregunta es qué tipo de información obtuvo y la forma en que la obtuvo este comité para tener este planteamiento que le hace preguntarle al Estado mexicano, y ahora está a la espera de que el Estado mexicano le informe al respecto. A ver, no lo sé, a lo mejor Santiago lo sabe. ¿Estamos con Santiago? Mira, ya estamos con él de nuevo. Nada más, un día antes de esto, el comité emitió medidas urgentes en relación a Teuchitlán. Teuchitlán. Entonces, el comité ya está enterado del caso Teuchitlán a solicitud de un colectivo y una organización de sociedad civil, un colectivo de Guanajuato y Solidaria Consultores, una organización de sociedad civil dirigida por Michael Chamberlain, que has entrevistado tú, que solicitó medidas por el caso Teuchitlán y las emitió el comité anterior a esta declaración. Pregunto, Santiago Corcuera, esta información obtenida por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que consideró suficiente para activar este mecanismo, ¿es la que se dijo en la audiencia? ¿Se pudo saber si la información recibida por el comité es precisamente el Rancho Izaguirre? No mencionó el presidente ni el relator nada en relación con el Rancho Izaguirre, ni mencionó la emisión de las medidas cautelares. Esa información normalmente el comité no la hace pública y no la hizo pública. Quien la hizo pública fue la propia organización no gubernamental y el colectivo a los que se acaba de referir ahorita mi tocayo. Es decir, las víctimas y quienes la representan presentaron esta información diciendo, por favor, resguarden las pruebas, están manipulando, etcétera. Y entonces el comité dijo, por favor, resguarden las pruebas y no manipulen. Pero eso no lo hace público el comité. Y quien lo hizo público fue la organización no gubernamental. Y nunca dijo el comité, es que ahorita con lo que nos acabamos de enterar que pasó en el Rancho Izaguirre, es que ya no vamos a emitir o vamos a comenzar con el procedimiento del 34. No lo dijo así, ni creo que haya tenido, probablemente algo tuvo que ver, pero tampoco es definitorio. El comité viene recibiendo información sobre desapariciones generalizadas en México desde el 2013, el 14, el 15, hasta el 25. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Hemos recibido información que consideramos bien fundamentada. Ahora, en relación con, déjame comentar lo que ya comentó Jacobo, pero quiero reiterar. Cuando el gobierno dice México no ordena, ni consiente, ni nada, ni soporta, ni apoya las desapariciones, creo que Jacobo dio en el clavo al decir, bueno, podrán decir que las órdenes no vienen del gobierno federal o lo que ustedes quieran, pero el derecho internacional es muy claro al respecto. Son actos internacionalmente ilícitos del Estado, aquellos actos que son contrarios al derecho internacional y que son cometidos o realizados por cualquier funcionario o empleado o servidor público de cualquier sector o nivel. Es decir, desde un policía municipal hasta el presidente de la República, pasando por los órganos legislativos o judiciales y, por supuesto, las fiscalías. Cualquier sector o nivel. Y la definición de aquiescencia que el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha emitido en una declaración sobre actores estatales y no estatales dice, en pocas palabras, que cuando agentes del Estado, pudiendo y debiendo saber o hacer algo, no saben o no hacen algo, se entiende que hay aquiescencia. Cuando hay apoyo es porque te doy dinero, o te doy armamento, o te doy entrenamiento. Si hay consentimiento o asentimiento o autorizaciones, porque te digo, sí haces tal o cual cosa. Pero la aquiescencia es distinta. La aquiescencia es que cuando la autoridad puede
o podía y debía haber sabido lo que estaba pasando, por ejemplo, en el Rancho Aguirre, porque ya estuvieron en septiembre y parece que no vieron lo que las víctimas sí vieron, pues entonces se puede entender que hay aquiescencia, claro que sí. Entonces, esta es otra cosa que me parece que el gobierno de México está equivocado. Igual que como niega la militarización, de que dicen la militarización, de que dicen que hay, no hay, porque no somos la guerra sucia de los 70s, se equivoca obviamente. Y aquí nuevamente se equivoca, porque dice, no son las desapariciones de los 70s, bueno, ya sabemos eso. Pero de allí a que la autoridad no haya podido y debido hacer cosas que debió haber hecho y que debió haber sabido y no las hizo, porque por su propia negligencia, eso puede implicar que hay aquiescencia y por lo tanto considerar que esas desapariciones no son desapariciones cometidas por particulares nada más, sino que pueden considerarse desapariciones forzadas stricto sensu. Y aunque el gobierno lo niegue, eso hay evidencia empírica suficiente para saber que así está sucediendo. Jacobo Dayan, pues estamos frente a todo esto y no hay una fecha establecida para que sepamos el Estado mexicano cuándo va a contestar, pero tendría que ser rápido. Sí, lo más triste. Debería ser rápido, ¿no? Pues debería ser rápido, pero vamos, no son días, estos seguramente serán semanas o meses. Son días bueno, estamos aquí con la montaña rusa de los mercados y de los aranceles y es una circunstancia muy desafiante, pero este es un territorio también urgente. Sí, digo... ¿Puedo decir algo, Carmen? Seguro. Mira, el comité anunció, antes del anuncio respecto de México, que había emitido durante la sesión 28, el periodo de sesiones número 28, que terminó el viernes, que aprobó unos lineamientos para la aplicación del artículo 34. Entonces, me imagino que lo que pasó fue, primero se aprobaron los lineamientos de cómo se va a realizar la aplicación del artículo 34 con base en unos procedimientos que vamos a aprobar. Primero se hace esto, luego esto, luego esto, luego esto. No sé si esos lineamientos, porque no los han hecho públicos, pero ya no tardarán en hacerlos públicos, establezcan algunos plazos. Es decir, el gobierno de México tendrá un plazo de X días o meses para contestar la solicitud. No lo sé, pero es probable que lo digan. Habrá que estar a la espera de la publicación y en cuanto la publiquen te aviso, Carmen, para que la comentemos en otro programa. Seguro que sí. Seguro que sí. Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Seguiremos hablando y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias, Carmen. Un abrazo, Santiago Corcuera, por estar aquí. Jacobo Dayan, pues quedamos a la espera. Quedamos a la espera, me parece muy triste. Pero esto no había ocurrido nunca, pues. Nunca, no nada más en México, el 34 no se había aplicado nunca para ningún país. Es que es un tema súper grave. Bueno, es que estamos hablando de 125,000 personas desaparecidas, más una cifra negra desconocida enorme. Sí. Lo más triste de toda esta historia me parece que es que las víctimas y la tragedia nacional hay que pelearla contra el Estado mexicano. Es decir, y otra vez, no es nada más el gobierno de Morena, por aquí ya pasamos con el gobierno de Peña Nieto y de López Obrador y de Calderón. Es decir, ante un problema de esta magnitud, que el Estado mexicano no es vergüenza decir requerimos apoyo internacional, requerimos asistencia internacional. No debe ser vergüenza, debería ser una definición clave de una realidad inocultable. Entonces, eso es lo que es más grave. Parece que ahora hay que envolverse, ahora que está de moda envolverse en la bandera, sí. Entonces el maciosare, y ahora resulta como el comunicado de la CNDH diciendo que estos son injerencias del exterior y que... La CNDH es una vergüenza. Es una vergüenza, Carmen, y eso es en lo que lo han convertido. Vamos, tendría que ser hoy una de las voces que estuviera hablando al respecto, pero vamos, que niegue el fenómeno de la desaparición en el comunicado de la CNDH. De no creerse. De no creerse. Entonces, uno hubiera esperado que sus gobiernos, y un gobierno que dice tener superioridad moral y humanismo mexicano, no se envuelva en la bandera y diga que ya está tomando medidas contundentes cuando no hay nada en el horizonte que hable de que la desaparición está disminuyendo, la impunidad está disminuyendo, el rezago forense se está disminuyendo, que la atención a víctimas está mejorando. Nada. Y otra vez, no es un problema de gobierno, de partido, es de Estado esto, porque atraviesa a los gobernadores y las gobernadoras
y a los gobiernos anteriores mexicanos. Es un problema de Estado y como tal tendríamos que reconocer que requerimos apoyo internacional y al interior la presidenta decir requiero la colaboración de los colectivos de víctimas, requiero la participación de expertos nacionales e internacionales para tratar de solucionar esto. Lo que hemos tenido en nuestro país Se trata de eso, de solucionarlo. Pues sí, pero parece que aquí es más importante tener la razón que solucionar el problema. Así estamos. Así estamos. Jacobo Dayan, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí una vez. Gracias. Buenos días. Buenos días. Así las cosas. No es cualquier asunto que decidió este comité contra las desapariciones forzadas de la ONU. Y bueno, veremos el tipo de respuesta que da el Estado mexicano y esperemos que lo haga próximamente, pues pronto, ¿no? Pues seguramente serán semanas o yo creo que meses. Vamos a ver, pero el tema es de enorme importancia. Gracias por estar aquí y comentarlo y analizarlo. Son las 9:24, tiempo del centro de la República. Regresamos con más.